Bueno, arratsaldeon, guzti hori ordua izan da asteragoaz. Lehenik eta behin, eskerrik asko Sabino Arana Fundazioaren izenean, guzti hori hemen egoteagatik. Nola ez, eskerrik asko Bilbao Bizkaia Haur Partzuergoari eta bere zuzendariari hemen egoteagatik. Eta Pedro, eskerrik asko zuri ere gaur arratsalde honetan hemen egoteagatik. Historikoki, baliabide propioz hornitzen ziren hainbat udalerri Bilbao Bizkaia Haur Partzuergora batu dira esarian eta gaur egun Bizkaiko 97 udalerritik osatzen dute erakundea. 1977ko martxoaren 17an Bizkaiko 19 udalerritik eta gaur egun desagertuta dagoen Bilbo handiko administrazio korporazioak lehen mailako sareko ur hornidurako eta saneamenduko zerbitzuak instalatzeko eta kudeatzeko partzuergoa eratu zuten. Egun horretan, erakunde sortu berriaren estatutuak onartu ziren eta estatutu horietan jaso zen erakundearen araubide organikoa, funtzionala eta finantzarioa. Handik hona, aldaketa esanguratsuak izan dituzte estatutuek, dela onartu diren lege arau berrietara egokitu direlako, dela erakundeari kide gehiago batu zaizkiolako eta gero eta zerbitzu gehiago eman direlako, hala nola ur hornidurako tokiko sareen kudeaketa. Desde el punto de vista geográfico, en las últimas décadas se ha producido sucesivamente la incorporación de áreas tales como Uribe Costa, Arratia, Durangaldea, Encartaciones, Leartibay y Busturialdea, de tal modo que en la actualidad el consorcio lo integran, como decía al inicio, 97 municipios. Dentro del ciclo de conferencias que el Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya y Sabino Arana Fundación hemos organizado para dar a conocer la génesis y el papel del Consorcio de Aguas en la gestión del agua, tenemos hoy aquí a su director gerente, a Pedro Mario Barreiro, quien nos hablará de la progresiva incorporación de municipios y comarcas al Consorcio del Gran Bilbao, desde el Gran Bilbao a Busturialdea. Pedro es ingeniero industrial, habiendo ocupado puestos directivos en empresas del sector del automóvil. Su mayor desarrollo profesional ha sido en el ámbito público, primero como concejal en el Ayuntamiento de Bilbao, con responsabilidad de gobierno en áreas técnicas y desde hace casi ya 20 años como director gerente del Consorcio de Aguas. Su gestión al frente del organismo se ha centrado en asegurar el abastecimiento y llevar el saneamiento de los municipios consorciados hacia cotas cada vez más excelentes de sostenibilidad, innovación y eficiencia. Eskerrik asko, berriro be guztioi eta Pedro nahi duzunean zeurea da hitza. Bai, arratsaldeon danoi. Eta eskerrik asko hona etortzegaitik, baita ere, Mireia Zarate eta Sabino Arana Fundazioari eskerrak emon uran neuskie. Bueno, si os parece, voy a hablar, como sabéis, esto forma parte de un ciclo, que son 4 conferencias sobre temas del consorcio. Entonces, en esta voy a hablar un poco de cómo se produjo, primero, el por qué nace el consorcio, es decir, a quién se le ocurre esta idea y por qué nace, que muchos de vosotros pues seguramente no conoceréis el porqué, y en segundo lugar pues un poco la evolución que se ha ido produciendo con diferentes incorporaciones hasta llegar a la última importante, que ha sido la comarca de Busturialdea. Bueno, el Consorcio de Aguas nace formalmente en marzo de 1967, pero realmente intelectualmente nace con este papelillo. Este papelillo, que es de fecha 1961, o sea, estoy hablando 6 años antes, es un papelillo que le entregan a Ángel Galíndez. Ángel Galíndez, igual recordáis algunos, los más antiguos, fue presidente del Banco Vizcaya, fue también presidente de Iberduero en su momento y fue, digamos que intelectualmente, aunque nunca fue presidente del Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya. Ángel Galíndez llega al Ayuntamiento de Bilbao en el año 61, estamos hablando de etapas predemocráticas. Era alcalde de Hurtado de Saracho, que además era su cuñado, y le encarga diversas tareas de tipo técnico. Y entonces Ángel Galíndez lo primero que pide a los técnicos del Ayuntamiento de Bilbao es que le hagan un estudio de la situación que existía en aquel momento en lo que era el abastecimiento en todo lo que hoy llamaríamos el Bilbao metropolitano, que en aquel momento era lo que se llamaba el Gran Bilbao. Bueno, pues para que os hagáis una idea de cuál era la situación, Baracaldo.
Desde el mes de junio solamente se le suministra agua a razón de 1 hora y media diaria y según zonas. 1 hora y media al día y según zonas. Baracaldo. Sestao. Lo mismo que en el anterior, pero desde el mes de junio se le suministra, andaba algo mejor, algo peor, mejor dicho, desde las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Sestao, 8:30 de la mañana a 10 de la mañana. En el invierno suele tener abiertas algunas otras conducciones, bueno, no me voy a extender más. Portugalete tiene agua, iba mejor, desde las 8 de la mañana hasta las 6 o 7 de la tarde, pero siempre desde las 6 o 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana, cerradas todas las conducciones. Santurchi, iba peor todavía. En días alternos y por zonas solamente se da agua durante 1 hora y media al día. Tienen un grave problema con los pisos altos, pues evidentemente no les llegaba a ninguno el agua por falta de temas de bombeo. Bueno, pues esta era la situación que le entregan a Ángel Galíndez en un papel, esto es una copia plastificada. El original, Ángel Galíndez siempre dijo que lo dejó en el consorcio porque allí lo iban a cuidar mejor. Tenía razón, el original lo tenemos nosotros, lo que pasa es que si lo saco de donde lo tengo archivado, igual se nos desintegra por el paso de los años, entonces hacemos estas copias plastificadas. Y luego le hicieron un estudio, que ahí sí que no acertaron absolutamente nada los técnicos del ayuntamiento, de cómo iba a evolucionar las necesidades de agua y la población en Vizcaya en el ámbito del Bilbao metropolitano en aquella época. Entonces el estudio termina en el 2010, o sea que los que lo hicieron se lanzaron 50 años de distancia y pensaban que en el año 2010 iba a haber 1.525.000 habitantes en lo que era el Gran Bilbao. Como veis, se equivocaron radicalmente y que las necesidades de agua pues iban a ser alrededor de 7.000 metros cúbicos por segundo para aquella época, cuando las necesidades de agua actuales son en principio bastante inferiores. Pero bueno, esta situación tan lamentable de falta de agua, Bilbao era el que mejor lo tenía porque tenía el embalse de Ordunte, era la que suponía que había una situación que había que intentar resolver. Año 61. Ángel Galíndez se pone un poco a la tarea, ya que aunque Bilbao tenía una situación algo mejor, también tenía pues restricciones importantes, sobre todo durante la época de verano. Y por lo tanto pues había que tomar decisiones en ese sentido. Bueno, hicieron ellos diferentes trabajos, no voy a entrar en esa circunstancia, y entonces se vio que la solución principal para arreglar el problema de Bilbao y de todo lo que era el Gran Bilbao era utilizar las aguas del sistema Zadorra. El sistema Zadorra, que son los embalses que están en Vitoria, hay dos, aunque muchos igual solo conocéis uno que se suele ver desde la carretera, pero realmente hay dos, y tenían en principio una concesión para aprovechamiento energético a favor de Altos Hornos de Vizcaya. Y entonces Aguas y Saltos del Zadorra, que era una filial de Altos Hornos de Vizcaya, era la sociedad que tenía la concesión en aquel momento de los embalses del Zadorra, que se habían construido de manera previa a este año 61. Bien, entonces parece claro que la solución tiene que ser utilizar como agua de abastecimiento los embalses del Zadorra. Así se plantea, y entonces, bueno, pues se empieza una negociación entre la gente de aquella época, que lideró el propio Ángel Galíndez, para conseguir que esa concesión de los embalses del Zadorra se utilizara también como agua de consumo. Desde el punto de vista técnico la solución era clara, desde el punto de vista económico pues se pusieron a negociar, y en el año 63 pues llegaron a un acuerdo por el cual en principio esa entidad, que no existía, pero digamos que es el equivalente a lo que luego va a ser el consorcio, paga 350 millones de pesetas de la época, que era la mitad de lo que habían costado los embalses, 700 millones de pesetas de la época, y por lo tanto con ese pago se suponía que ya se disponía de una fórmula por la cual parte de ese agua se podía utilizar libremente para cuestiones de abastecimiento. O sea que los embalses en su momento, primer dato también importante, costaron 700 millones de pesetas. Al día de hoy, por si alguien quiere hacer la cuenta, yo me quedé con la que hizo Ángel Galíndez, la he adaptado
a las fechas actuales, y entonces estaríamos hablando pues de unos 750, 800 millones de euros la totalidad de la construcción de los embalses, y el equivalente a esos 350 millones que entonces se pagaron, pues hoy en día serían alrededor de 440, 450 millones de euros, un poco para que os hagáis idea de lo que estábamos. Es decir, los embalses estaban y se paga la mitad, y nunca nadie más paga por esos embalses. Esto también es importante. Los usuarios hoy en día son varios, pero pagar a escote los 700 millones de pesetas, 350 por la entidad anterior y 350 que conserva Aguas y Saltos del Zadorra, que hoy en día pues es Iberdrola. ¿De acuerdo? Bien, entonces esa es la situación, y se empiezan a hacer por parte, sobre todo en aquel momento, de la Confederación, los estudios técnicos para conseguir que ese agua pues pudiera venir a una planta, en este caso la de Ventalta, que tampoco existía en aquellas épocas, y poder utilizar ese agua. Bien, hubo un elemento también de carácter fundamental en el año 63, que es que se produjo la rotura de la conducción entre Ordunte y Bilbao en la zona de la Cuadra en Güeñes. Y Bilbao, que era el que mejor lo tenía en aquel momento, pensar que el resto iban todos con lo que he comentado antes, pues está 20 y tantos días sin suministro de agua. Imaginaros 20 y tantos días sin suministro de agua en Bilbao. O sea, aparte de que no había agua por ningún lado, 20 y tantos días para arreglar esta situación. Luego os enseñaré una foto, pero bueno, esta gravísima avería pues supuso que hubo que hacer actuaciones tan singulares como traer helicópteros americanos desde la base de Wiesbaden en Alemania, y también participaron pues los elementos, estamos hablando todavía de la época predemocrática, los zapadores del cuartel de Loyola, una especie de antecesores de la UME. Pero helicópteros americanos desde la base de Wiesbaden en Alemania. Hoy en día mueves un barquito con un poco de agua entre Santurchi y Bermeo, y bueno, parece que es la pera. Bueno, pues en el año 63, helicópteros americanos desde Alemania traídos expresamente para poder resolver este problema. Bien, bueno, pues ese era el entorno de la situación. El Ministerio en aquel momento pues entiende que la concesión, que era de Aguas y Saltos del Zadorra, pues tenía que pasársela a alguien diferente, y apuesta por hacerlo con el Ayuntamiento de Bilbao, porque entendía que era el ente, digamos, en principio, pues más potente, que podía hacerse cargo de esta cuestión. Eso, evidentemente, pues hace que los otros municipios del Gran Bilbao pues no les guste nada. O sea que, como veis, estas situaciones de modernas tienen bastante poco, no les gusta nada, y pues hay una situación bastante complicada en inicio para conseguir quién se va a hacer con la concesión de ese agua. Cuentan los que vivieron la época que las discusiones fueron muy duras, y el propio Ángel Galíndez, que no era un hombre especialmente llamado a las exageraciones, dice que algunas de ellas se sustanciaron más allá de las palabras. No sé qué quiso decir con eso, pero todos más o menos podemos entender que llegaron a las manos entre algunos de los alcaldes de la época. Bien, y eso era lo que había en aquellos momentos. Se empiezan a hacer los proyectos y se va avanzando en la idea de cómo ser, cuál tiene que ser, qué tipo de estructura tiene que ser la que se haga cargo de la nueva situación. Y entonces la estructura que se establece es una figura de consorcio que reúna en principio a los ayuntamientos, 19 ayuntamientos que formaban parte de la corporación administrativa del Gran Bilbao. Y eso hace que en el año 66, en un pleno en el Ayuntamiento de Bilbao, están los 19 ayuntamientos, y en definitiva pues adoptan unos acuerdos de estatutos para poder crearse. Curiosamente, la reunión la dirige un tal Federico Silva Muñoz, que en aquella época era el ministro de los temas de agua y tal y cual. En fin, vuelvo a decir que estoy todavía hablando de la etapa predemocrática, y entonces
aquellos estatutos, etcétera, etcétera, tuvieron lógicamente que pasar pues todas las fases de diferentes aprobaciones y dieron lugar a que en marzo del 67, una vez transcurridos y aprobados pues todos esos trámites, se formara y se creara ya formalmente el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya. Pero creo que era importante explicar toda esta historia previa y esto por qué surge. O sea, ¿a alguien se le ocurre un día pues de la noche a la mañana? No, se le ocurre porque hay que resolver un problema que, como veis, fue de carácter absolutamente fundamental tanto en los municipios del Bilbao metropolitano como en el propio Ayuntamiento de Bilbao, con los problemas que había tenido. Y entonces... El Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya es la entidad pública responsable del abastecimiento de agua potable y del saneamiento de las aguas residuales de 1,5 millones de personas. Nuestro objetivo es preservar las masas de agua y ofrecer un servicio de calidad para que nunca te falte lo esencial. Somos 100% agua. Bien, ahí tenéis un poco en el mapa quiénes eran los municipios que conformaban el consorcio en aquella época. Como veis, prácticamente pues todos los municipios alrededor de la ría de Bilbao. Bien, anteriores al año 2005 se van produciendo diferentes incorporaciones que básicamente cogen 4 zonas limítrofes a lo que había sido el momento inicial, que son Uribe Costa, Enkarterriak, Arratia y Durangoaldea. Las voy poniendo en el mapa un poco para que visualicéis cómo se va produciendo esas incorporaciones. Los motivos, pues en principio, son básicamente similares a los que organizaron el porqué del inicio del consorcio. La falta de recursos, la necesidad económica para poder hacer importantes inversiones, la capacidad técnica para acometerlas, etc. Bien, luego del 2006 al 2020 se siguen produciendo nuevas incorporaciones. Básicamente pues son algunos municipios adicionales en la zona de Uribe Costa, municipios en la zona de Durangoaldea, algunos municipios más en Enkarterriak, Orduña, y entra también toda la zona de Lea-Artibay como parte importante en ese proceso de todos esos años. Del año 2020 al 2024 la incorporación más importante es la de Urdaibai, como veis en el mapa. Y a futuro pues aparecen en rojo prácticamente una serie de municipios ya en principio más sueltos que en este momento han pedido su incorporación o que previsiblemente se incorporarán en los próximos tiempos, con lo cual prácticamente pues como veis casi todo el mapa de Vizcaya quedará cubierto y atendido desde el punto de vista del consorcio. Hoy somos 98 municipios consorciados y básicamente pues atendemos a todo lo que es el Bilbao metropolitano, Enkarterriak, Uribe Costa, Lea-Artibay, Durangoaldea, Arratia, Nervión y Busturialdea. Bien, ¿cuáles son los principales principios del consorcio? Pues el abastecimiento de agua y saneamiento en su ámbito territorial, la integración en la gestión del ciclo de agua urbana y uniformidad de la calidad de servicio, uniformidad de las tarifas en todo su ámbito territorial. El consorcio desde el primer momento tuvo claro que tenía que tener las mismas tarifas y ya antes de su creación en el año 67 el tema de que las tarifas tenían que ser iguales para todos los municipios ya estaba establecido en aquel acuerdo del 66 en el Ayuntamiento de Bilbao. Bien, luego está en fases de expansión territorial con incorporación de nuevos municipios de Vizcaya, finalización de planes de saneamiento y gestión técnico y comercial de las redes de distribución de agua. Está en este momento con una asamblea donde la asamblea elige a un presidente y a un vicepresidente. De entre sus miembros hay un representante del gobierno vasco, otro de la Diputación Foral de Vizcaya,
5 miembros designados por el presidente de entre los representantes municipales de la Asamblea, y esos son los órganos de gobierno del consorcio que son los vigentes al día de hoy. Bueno, este es el organigrama, no me voy a extender porque tenemos poco tiempo, y entonces en este momento los datos fundamentales. 98 municipios, ya lo hemos dicho, contadores 573.322 en este momento. Unai, para tu información te diré que el primer municipio en el que se llevó la gestión de clientes, entonces de abonados, fue en Echevarri, 1.089 personas. O sea, desde 1.089 hemos evolucionado hasta prácticamente 575.000. El número de habitantes servidos es 1.104.152, que es casi el 96% de la población de Vizcaya y alrededor de la mitad de la población de la comunidad autónoma vasca. La plantilla actual es de 463 empleados y el presupuesto de 234 millones de euros. Bien, esto es un poco cómo se traduce el presupuesto, pero creo que tampoco tiene mayor interés. Y luego el consorcio también es una gran entidad inversora, y entonces, ¿en qué se gasta el consorcio y la idea que tenemos en el programa de inversiones 2020-2027? Pues son inversiones derivadas de la incorporación de nuevos municipios y comarcas de Vizcaya, inversiones orientadas a reforzar la garantía de suministro y mejora de la calidad y fiabilidad del servicio, e inversiones destinadas a complementar los sistemas de saneamiento actualmente existentes. Bien, el programa de inversiones 2020-2027 son alrededor de 500 millones de euros en total, y en el periodo 24-27 en este momento tenemos 210 obras en ejecución, adjudicadas o licitadas, por valor de 353 millones de euros. La inversión por habitante, por lo tanto, viene a ser de 500 euros por habitante y periodo. Este dato es importante, quedaros con los 500 euros por habitante y periodo, porque es una de las razones que explicará el por qué Busturialdea acaba incorporándose al consorcio. Bien, tenemos los 573.322 clientes, hay del orden de 300.000 llamadas mensuales al call center, y hacemos lógicamente estudios de satisfacción, y el 90% de los clientes más o menos atendidos entienden que están satisfechos. Por supuesto, tenemos factura electrónica, oficinas virtuales y administración electrónica. O sea, en ese aspecto, digamos que en principio contamos con todo lo imprescindible para una gestión en una entidad de este tamaño. Bien, ciclo del agua, más o menos todos los que estáis aquí lo conocen, no me voy a extender. La evolución de la población de Vizcaya, la real, que no tiene nada que ver con aquellos estudios maravillosos que habían hecho los técnicos de Bilbao en el año 61, pues bueno, como veis, prácticamente es una población que está muy estancada prácticamente desde finales de la década de los 70. Bueno, entonces los antecedentes del consorcio, pues ya lo he dicho: el suministro de agua insuficiente, rotura del canal de Ordunte, la necesidad de una planta potabilizadora, conexión con los embalses del Zadorra, construcción de una red de abastecimiento y garantizar un suministro con garantías sanitarias. Bueno, entonces, pues un poco de esto. Ahí vemos una foto curiosa donde habla ese es el canal de Ordunte, de los 21 días sin suministro de agua a Bilbao. El que va el primero de todos ellos, así elegantemente vestido para visitar una obra, es Ángel Galíndez. El segundo es un capitán de zapadores, y el tercero con gafas es José Izaguirre, así como elementos de curiosidad. Luego he puesto una foto de trabajos en Sifón de Riborriaga que no tiene nada que ver con todo lo anterior, pero bueno, era interesante ver una foto antiquísima del año 63, pues bueno, todos los cumplimientos de seguridad en el trabajo y todo lo demás, pues os podéis imaginar que no era lo que más se llevaba. Bueno, luego también el consorcio, lógicamente, cuando se consigue ya que los embalses del Zadorra puedan, digamos que en principio, suministrar agua, pues necesita un embalse, en este caso en la zona de Undurraga, en Cianuri, para recoger el agua que viene desde los embalses de arriba. Y estos son un poco unas fotos de trabajos de construcción del embalse de Undurraga en el año 73. Trabajos de construcción de depósitos de la época, aquí algunos lo reconoceréis. Trabajos de construcción en la etapa de Ventalta, cuando se empieza en el año 1964.
recuerdo que en el 63 se llega al acuerdo de la distribución de agua en los embalses del Zadorra y la ETAP se empieza a construir en el año 64. Es un poco como avanzan los trabajos de la ETAP de Bentalta en el año 64 y una foto en el año 71 de lo que era la primera fase de la ETAP de Bentalta ya terminada, año 71. Aquí lo que se produjo es que como la ETAP de Bentalta tardó varios años en construirse con respecto a lo que era la traída de aguas del Zadorra, pues el consorcio tuvo que suministrar agua desde la zona de Bolueta mediante un bombeo, un agua que no cumplía las condiciones sanitarias de la época, ni de lejos, y que bueno, pues prácticamente fue un tema que impuso o pudo llegar a imponer Ángel Galíndez hablando con el ministro de la época. Bien, esto es la ETAP de Bentalta al día de hoy. Como veis, no tiene nada que ver con respecto a lo que era en aquellos momentos. Y bueno, pues esta es una planta que en este instante la verdad es que puede suministrar tanta capacidad de agua como la que marcaba el fallido estudio de los técnicos del Ayuntamiento de Bilbao, o sea, hasta 7 metros cúbicos segundo. Realmente aquí se están utilizando, no llega del orden de 3, es decir, que es una planta que en este momento tiene una sobrecapacidad con respecto a cualquier situación que se pudiera dar en Vizcaya. Es decir, que la planta puede tratar mucho más agua que la que en este momento trata y podría atender cualquier necesidad que en Vizcaya se pudiera producir, o cualquier gran infraestructura o gran empresa que en un momento dado quisiera instalarse en nuestro territorio. Bien, en el año 2023 se potabilizaron 76.400.000 metros cúbicos de agua potabilizada y el caudal máximo de potabilización pues son esos 7.000 litros segundo o 7 metros cúbicos segundo que os he dicho antes. Bien, el consorcio lógicamente con todas las ampliaciones que ha ido teniendo a lo largo de su vida, pues lo que tiene es muchas más plantas potabilizadoras en otras zonas de Vizcaya que atienden del orden de otros 29 millones de metros cúbicos de agua potabilizada. Ahí tenéis algunas de ellas, pues como son la de Areizar en la zona de Durango, la planta de Sollano en Zalla que atiende al canal de Ordunte, en fin, la de Burgoa que está en la zona de Guernica, la de Basachu que es en la zona de Baracaldo, San Cristóbal, en fin. Hay hasta 30 plantas potabilizadoras de diferentes tamaños. Y, por supuesto, tenemos un control y seguimiento de la calidad de agua en origen, en embalses, ríos y manantiales, haciendo más de 10.300 muestras analizadas al año y más de 174.000 parámetros controlados al año. Somos en este momento la autoridad reconocida por Sanidad para poder atender todo este tipo de situaciones. O sea que aquel momento inicial en el que básicamente pues, el agua que se trataba era un agua que era no potable en origen, pues hoy en día ya no tiene nada que ver con respecto a lo que hoy en día estamos recibiendo en nuestras casas, da igual donde tengamos el domicilio. Bien, esto es el bombeo Nebia-Ibaizábal en Echevarri en este momento. Es una obra que se construyó a imagen y semejanza del viejo bombeo que fue el que suministró agua a la ETAP, que suministraba agua a la ETAP de Bentalta antes de que Bentalta fuera terminada, suministraba agua no potable. Hoy en día estamos en condiciones de poder suministrar agua básicamente desde el mismo punto con esta instalación. Es una instalación moderna de garantía de suministro, pero que en la práctica no ha sido necesario que nunca funcione. O sea, no ha funcionado en ningún momento. Nosotros en este instante estamos terminando ya, bueno, nos queda la última obra de ozonización que termina en este mes, ¿no? Por ahí. Y entonces estamos en condiciones de poder tratar este agua para hacerla potable en cualquier momento. Bueno, estos son un poco los embalses del Zadorra, que dan una capacidad de 220 hectómetros cúbicos, son con los que el sistema en principio solventó su situación. Los embalses del Zadorra casi la gente no conoce, pero están unidos por un tubo subterráneo, es decir, no son dos embalses sueltos, sino que cada uno de ellos está unido por debajo y luego digamos que ese agua se despeña, por eso era el salto eléctrico que aprovechaba Aguas y Saltos del Zadorra para producir la energía para Altos Hornos de Vizcaya hasta la zona de Ceanuri.
aquí está este segundo embalse de Undurraga. Este es un embalse ya 100% consorcio, 100% gestionado por nosotros, y desde el cual pues sale en principio la principal conducción que lleva a la potabilizadora a Venta Alta, a la planta que ya hemos hablado, y de a partir de ahí pues empieza a distribuirse el agua en todo lo que sería el ámbito del Bilbao metropolitano, y más que el Bilbao metropolitano también de Vizcaya. Bien, entonces en abastecimiento en este momento tenemos básicamente el 100% de la población servida, tenemos esa capacidad de embalse, tenemos las etapas que hemos hablado, los cientos y miles de kilómetros de redes, los depósitos reguladores y estaciones de bombeo. O sea que tenemos, digamos, que una multitud de instalaciones para poder atender todo lo que necesitamos. Es un poco un mapa actual que evidentemente no nos dice nada de lo que es la circunstancia y la situación, porque no somos capaces de ver la multitud de sistemas que en este momento estamos funcionando. Pero bueno, eso es un poco la situación que tenemos, y la garantía de suministro básicamente pues es generalizada, con unos pequeños problemas, pero como luego hablaré de Bustuvialdea específicamente me referiré a ello, pero todo lo anterior en principio dispone de garantía de suministro en cantidad y calidad, y en casi todos los sitios donde podemos además intentamos que pueda haber dos fuentes de suministro diferenciadas para que no haya ningún tipo de problema. Es que, como os podéis imaginar, hoy en día cada vez que se hace un corte, aunque sea un corte ya previsto, y estén 2 o 3 horas alguna zona sin agua, pues automáticamente las protestas vienen rápido, que si mi cafetería pues ha dejado de hacer los 500.000 cafés que hace todos los días, evidentemente en las peluquerías pues es que me ha pillado con todos los clientes haciéndoles el lavado de pelo y todo este tipo de cosas. Bueno, pues ese es contra lo que hay que pelear, pero digamos que disponemos hoy en día de un sistema muy robusto, tanto en calidad como en cantidad, para atender al 1.100.000 personas. Bien, y después, ¿qué pasa una vez que hemos terminado de consumir? Pues bueno, sobre todo, aunque esto va a ser objeto de una charla, que será la siguiente, que está ahí uno de los charlistas, que es Chema Villanueva, y por lo tanto no les voy a pisar lo que sería su charla cuando hablen del tema del saneamiento, de todo el plan del saneamiento del Gran Bilbao, de la ría, etcétera, etcétera, y por lo tanto simplemente unas pequeñas fotos para que sepamos o recordemos de dónde venimos y hacia dónde estamos y hacia dónde vamos. A comienzos del siglo XX el estuario era el eje económico y social de la población. Ahí tenéis alguna foto de Bilbao, en el mercado de la Ribera, la playa de las Arenas, que era una ría de baños y pescas, ahí tenéis el puente colgante, etcétera. Pero esto, a partir sobre todo de los años 50 y los años 60, la ría se convierte en la cloaca de la industria y la sociedad vizcaína. Como veis, todos los que tenéis una cierta edad, pues habéis conocido esta situación de la ría, del Cadagua, de todos los ríos que teníamos aquí. No tienen nada que ver con lo que hoy en día en este momento conocemos. Era una auténtica cloaca navegable. Y además, en los años 80, la crisis golpea con dureza la industria pesada, es decir, toda la industria siderúrgica y minera y naval en la que se había basado la riqueza de Vizcaya, pues entra en crisis y llegamos a tener tasas de desempleo del 30 o 35%, muy superiores a las que ha habido en crisis como fueron la crisis del 2008 o la crisis de cualquier otro tipo de crisis que hemos tenido después de esos años. Bien, en el año 83 la ría tenía un 0% de oxígeno en el estuario del Nervión, es decir, que allí no podía vivir absolutamente nada, ni las ratas prácticamente. Esa era la situación, y entonces el consorcio, que ya en el año 83, pues digamos que había conseguido resolver pues todos los problemas del abastecimiento, todo eso que hemos dicho antes entre los años 60 y 70, pues se plantea un objetivo de recuperar la vida acuática de la ría, de recuperar el litoral y las playas para el recreo y conseguir unas condiciones estéticas aceptables. Y se establece un objetivo operativo que era conseguir que en todo el ámbito de la ría pues hubiera como mínimo un nivel de 60% de oxígeno. El nivel de partida, 0.
O sea que de 0 había que pasar a 60%. Con el 60% pues ya se establecía que se iba a conseguir parte de esos objetivos. Y entonces el plan se plantea como un plan integral, es decir, que tiene que tratar las aguas residuales, tanto las nuestras, las domésticas, como las aguas industriales. Tiene que ser un sistema suficientemente grande como para intentar atender, esto es un desideratum, tanto en tiempo seco como en tiempo lluvioso, y para todos. Tenía que ser un sistema general que también afectara a los núcleos aislados, intentando solventar, y saneamientos individuales. Por lo tanto, bueno, pues entonces se plantea que hacen falta medios estructurales y no estructurales. Se plantea que hay que crear una infraestructura, que es un plan integral de saneamiento, que el consorcio trabaja con una ingeniería de la época que se llamaba Impolusa. Y se financia mediante un canon de saneamiento y subvenciones, porque en aquel instante, en los años 80, a pesar de esa crisis económica, el consorcio se lanza, y la gente lo acepta, a pagar el doble por el agua, para poder crear, con un canon de saneamiento, los recursos suficientes para poder financiar el plan integral. Eso hoy en día sería prácticamente imposible. Pero fijaros cómo veían la situación nuestros mayores, que en el año 80 aceptaron que les subieran el agua al doble. Muchos de vosotros, aunque igual hasta ahora no erais conscientes de eso, pero lo habéis estado pagando, ya no, lo habéis estado pagando en sus momentos, y ese canon de saneamiento pues sirve para financiar buena parte de esta gran obra, junto con otras ayudas por parte de diferentes instituciones. Aquí hubo, en principio, financiación de todas las instituciones, pues tanto en este caso europeas, como del Estado, como del Gobierno vasco, como de la Diputación de Vizcaya. Y luego existía también un reglamento de vertidos para la explotación, renovación y actualización del sistema. Bueno, esto es un poco la solución adoptada, no me voy a extender, eso ya nos hablarán en la próxima sesión. Y bueno, pues se inicia lo que se llamó la reconquista de la ría. Este solar que aparece aquí es el solar de Galindo. Hoy en día, que tanto que se habla de que Galindo está rodeado de todo tipo de infraestructuras, situaciones de centros comerciales, etcétera, etcétera, pues no, Galindo era esto, y como veis alrededor suyo no había absolutamente nada. Esto había sido un antiguo almacén que utilizaba Altos Hornos de Vizcaya, en principio para almacenar pues ferralla, hierro, en fin, suelos bastante contaminados. Bueno, se inicia la reconquista de la ría. ¿Por qué se hace en este punto de Galindo? Pues porque se necesitaba una zona suficientemente grande, alrededor de 200.000 metros cuadrados, que estuviera, digamos que en principio, que pudiera ser receptora de todas las aguas residuales de lo que es el Bilbao metropolitano, y que además pues pudiera ser utilizable de una manera relativamente rápida. Hoy en día, claro, es muy fácil decir que lo lógico sería que esta planta hubiera estado en el puerto de Bilbao y haber tenido de allí un emisario submarino que hubiera superado el dique de Punta Lucero, pero claro, estamos hablando del año 79-83, o sea, el superpuerto no existía, la ría seguía siendo esa cloaca navegable que hemos visto antes, pues con todos los barcos y con todas las infraestructuras portuarias que conocéis. O sea, era otra situación totalmente diferente. Y la solución, que hoy en día hubiera sido la lógica, pues en aquel momento no era posible. Y Galindo era prácticamente pues una de las pocas soluciones posibles. Ahí se va viendo un poco cómo avanza la construcción de Galindo en el año 85-90. Como veis, a pesar de que los años van avanzando, alrededor suyo tampoco hay prácticamente nada. Pero bueno, luego, según se van estableciendo nuevos, ahí vemos otras fotos de cómo sigue evolucionando la obra. Y bueno, pues también se hacen trabajos de construcción de interceptores, de colectores. Se trabaja también en la Edar de Musquiz, que fue la primera depuradora de aguas residuales que el consorcio construyó en esta nueva época. Fue la primera que se hizo y la primera que estuvo en funcionamiento antes que Galindo. Bien, aquí tenemos otros trabajos de la Edar de Riandi cuando se produce la incorporación de la zona de Durango-Aldea. Y bueno, pues en 1990 la población servida por el saneamiento era 185.000 personas.
fue evolucionando hasta que hoy en día pues prácticamente ya se atiende a toda la población del Bilbao metropolitano. El caudal máximo de tratamiento en Galindo son del orden de 12.600 litros segundo, con un caudal medio diario de 233 millones de litros. Esto, para los que no sois técnicos, eso ha sido un segundo. Bueno, pues en ese han entrado 12.600 litros en Galindo para ser tratados. Y además eso no para, porque nuestras actividades son absolutamente continuas. O sea, ¡pip! 12.600, pero ¡pip! 12.600, ¡pip! 12.600, y no para en ningún momento. No podemos parar, y por lo tanto pues llegan del orden de 84, casi 85 millones de metros cúbicos. El metro cúbico son 1.000 litros, o sea, casi 85.000 millones de litros al año a Galindo para su tratamiento. Bien, luego tenemos, pues nos pasa lo mismo que nos pasaba con el abastecimiento. Tenemos otras 32 plantas pequeñas y medianas en diferentes puntos de Vizcaya que atienden del orden de otros 21 millones de metros cúbicos al año. Bueno, pues ahí tenéis, hay de todo tipo, tipologías variadas, etcétera, incluido también la Dar de la Miarán. Bueno, pues hay algunas modernas, pues más o menos bonitas, mejor integradas con el entorno igual que otras. Todos hemos ido evolucionando, y entonces en este momento pues la situación general del sistema de abastecimiento es que prácticamente atendemos el 96% de las aguas residuales, atendemos a una población de 1.164.060.000 habitantes equivalentes, tratamos más de 100 millones de metros cúbicos de aguas residuales, tenemos esos 32 edares en total, los múltiples kilómetros de redes, los polígonos industriales que atendemos, y luego los tanques de tormenta para aquellos casos en los que la lluvia es importante y por lo tanto, bueno, pues hay que mantener agua para evitar en principio vertidos al medio. Bueno, esto es un poco el sistema tal y como funciona, pero tampoco voy a extenderme. Y entonces, ya para ir acabando y mantenerme en el horario que me ha solicitado la Fundación, pues también somos, lógicamente, en principio, una entidad, lógicamente, que tiene el tema medioambiental en su frontispicio, ¿no? Y entonces, bueno, pues en este momento, en la depuradora de Galindo, no solamente llega agua y lleva también sólidos. No me quiero poner escatológico, pero es muy sencillo de que cualquiera os imaginéis qué tipo de sólidos llegan a Galindo, los que producimos nosotros en nuestra casa, y cuando tiramos de la cadenita, que nos olvidamos y decimos, bueno, ¿qué pasará ahí? Bueno, pues algo pasa, y entonces pasa que llegan pues del orden de 70.000 toneladas de fango. O sea, la tonelada son 1.000 kilos, o sea, estamos hablando de 70 millones de kilos, y por lo tanto, pues la inmensa mayoría se atienden mediante un sistema de valorización energética en estos hornos que están en Galindo, y el 9% se dedica a compostaje. Bien, las cenizas de esos lodos, en principio, utilizamos para que no haya residuos que queden en fabricación de cemento, en preparación de mezclas asfálticas, en otros cementos de más baja resistencia, en fabricación de baldosas ecológicas. Con lo cual, en definitiva, conseguimos que esas toneladas de fangos que producimos pues queden convertidas en cero residuos. No queda absolutamente nada de ello. O sea, hemos conseguido hacerlos desaparecer. Pero no olvidéis, cuántos litros, y con todos esos litros, cientos de kilos de material sólido cada... Eso es lo que tratamos. Bueno, la energía eléctrica que en este momento producimos, tenemos plantas sobre todo de producción de energía hidroeléctrica, también gas, y también con algunas plantas de energía solar, y nuestra intención lógicamente es que a futuro esto se vaya ampliando de manera bastante notable. Y entonces, bueno, pues también tenemos agua regenerada, agua residual regenerada, que en este momento básicamente utilizamos en la depuradora de Galindo. Bien, y en este momento pues estamos también haciendo diferentes actuaciones para restaurar zonas ecológicas, compensando, pues como en esta, 17 toneladas de CO2 al año con la plantación de 2.650 árboles. Este es un depósito de agua potable que formalmente, aunque da un servicio a la zona de Leioa y Guecho, pues está situado en lo que sería el municipio de Leioa, y que tiene una especial
y entonces ya voy a terminar con Busturialdea, la integración de una comarca. Bueno, entonces la última incorporación se produce hace 2 años y medio y es la incorporación de la comarca de Busturialdea. Busturialdea tiene esos municipios que aparecen ahí y alrededor de, no llega a 45.000 habitantes. Bien, es una comarca que tenía 2 graves problemas. Un grave problema en cuanto a la necesidad de agua potable. En principio, la comarca y el Consorcio de Aguas de Busturialdea, junto con el Gobierno vasco, realizó lo que se llama un PAT y establecieron que la comarca tenía un déficit del orden de 100 litros segundo de agua potable. Bien, y por lo tanto era necesario resolver ese déficit. Y luego tenía en el tema de saneamiento, pues también en principio era una comarca que no disponía de saneamiento. Ahí es verdad que la Agencia Vasca del Agua pues fue haciendo diferentes obras en diferentes tramos y entonces esa es una situación que en este momento no está todavía finalizada. Queda un último tramo fundamental, que es el tramo que va desde la zona de la salida de Guernica, donde está ubicada Mayer, la empresa Mayer, no sé, algunos la conoceréis, y hasta Mújica. Con eso ya prácticamente esa parte estaría terminada, pero en esa orilla de la ría, tanto desde Mayer, que en este momento ya está incorporado al sistema, como hasta Bermeo, pues todos ellos en principio están recogidos, todos sus aguas residuales, y se tratan en una planta que es la planta de Namiarán, que está cita entre Mundaka y Bermeo. No voy a entrar ahora aquí en disquisiciones, está aquí además el alcalde de Bermeo anterior, sobre cuánto del terreno es de uno o de otro. Es lo mismo, o sea, es una planta que en principio atiende a todos, y eso pues está consiguiendo en este momento, cuando ya la planta de Guernica ha sido totalmente bypassada, que era una planta que era una auténtica producción de mierda y que estaba, digamos, que contaminando la ría de una manera total. En este momento, pues este verano, y ya los veranos anteriores había habido una mejoría muy importante, pero este verano yo creo que la mejoría ha sido fundamental, y entonces prácticamente pues todas las aguas de paño de la zona de Busturialdea pues han tenido las mejores calificaciones, que era uno de los grandes objetivos. Bien, entonces el segundo gran objetivo era el que marcaba la garantía de abastecimiento. La garantía de abastecimiento, pues en definitiva, suponía que había que hacer algún tipo de actuaciones importantes, y entonces básicamente lo que se estableció dentro del PAT, que la actuación que era capaz de resolver ese déficit de 100 litros segundo era una conexión con la red del consorcio, básicamente desde la zona de Munguía, desde la salida de Munguía hasta llegar a Bermeo. Bien, esta es una actuación que en este momento está en estudio desde el punto de vista técnico, realizándose todos los trabajos por parte del consorcio. Lo que le ocurre a esta actuación es que es una actuación que en tiempos pues hasta el año 2028-2029 seguramente no estaría operativa, y supone una inversión, pues el último dato que me pasaban era de casi 40 millones de euritos de nada. Bien, entonces en este momento nosotros lo que tenemos son 2 actuaciones previas que creemos que va a solventar bastante la situación de la zona, que es hacer un bombeo en el río Oca antes de que el río Oca se convierta en ría, es decir, a la altura de donde está Mayer precisamente, y entonces esa es una infraestructura de unos 900.000 euros de inversión, que en este momento está ya licitada y adjudicada. O sea, en este momento lo único que necesitamos son las autorizaciones ambientales para poder realizar y comenzar la obra. Y la segunda es una conducción que es, vamos a decir, una prima o hermana pequeña, no sé cómo denominarla, de la gran conducción, que entonces sería coger agua prácticamente pues desde la zona de Soyuve, de Baquio, y que llegaría hasta Bermeo. Es una actuación de también no llega a 7 millones de euros, estamos hablando de 6.700 y pico, que también está licitada y adjudicada, y estamos también pendientes de tener todos los permisos para poder comenzar las obras. Confiemos en que las obras podamos comenzarlas en un breve espacio de tiempo. Breve espacio de tiempo pues sería el mes que viene, y estamos en este caso pues desde luego la idea es que para el verano
verano del 25 la del Rioja estuviera terminada, y intentaremos por todos los medios, si Arantxa no arques las cejas, intentaremos por todos los medios que también la que une Baquio con Bermeo pues pudiera estar finalizada antes de que acabe el verano del 2025. Bueno, por lo menos en esos esfuerzos estamos. Es decir, que aparte de la gran obra del PAT, en este momento pues tenemos 2 obras licitadas por valor de casi 8 millones de euros adjudicadas. El dinero lógicamente está, porque si no, no podemos hacerlo, y estamos pendientes de terceros para poder iniciar y tener ya esas actuaciones iniciadas, y que básicamente pues van a solventar en buena parte el problema de escasez de recursos durante el verano. Y además entramos por las 2 zonas de Busturialdea, que es por Bermeo por un lado y por Guernica en el otro. Bien, entonces esas son unas de las actuaciones fundamentales. Otras actuaciones que estamos haciendo son actuaciones de lucha contra las fugas. Lógicamente, pues ante la situación de escasez que teníamos, se ha hecho unas labores como no hemos hecho con tanta profundidad en tiempo. De hecho, hoy en día hay un indicador que es el ILI para establecer las fugas, y en este momento el mejor ILI del consorcio lo tiene la comarca de Busturialdea. O sea, hemos sido tan activos en luchar contra las fugas que en este momento tenemos el mejor ILI en la zona. Seguimos lógicamente en ello, en una lucha contra las presiones, contra todo lo que en definitiva pues nos pueda suponer consumos más inhóspitos y en principio problemas que por suerte estamos ya en un momento del verano en el que prácticamente, ya no digo por el día de hoy, estamos casi acabados de las grandes acciones que en la zona. Solo queda ya prácticamente en Bermeo pues toda la actividad que va a ser este fin de semana importante, el empalme de las fiestas con los triunfos de Urdaibai, etcétera, etcétera, pero no va a haber ningún tipo de problemas en cuanto al suministro de agua. Los bares y todos los locales van a disponer de agua abundante todas las horas que necesiten, y por lo tanto, bueno, pues eso es un poco la situación en la que estamos. Seguimos avanzando, y con esto pues igual voy a terminar para poder dar lugar a preguntas, que me han pedido que estuviera 45 y llevo 50 minutos. Voy a por la primera. En caso necesario, ¿habría alguna posibilidad de aumentar la capacidad de embalsar más agua? Por ejemplo, construir un nuevo embalse. A ver, aquí hay 2 cuestiones importantes. Una es la técnica y otra es la real, la fáctica. Entonces, desde el punto de vista técnico, por supuesto que puede haber soluciones que puedan traer más agua embalsada. Si veis, en principio, el mapa de Vizcaya, pues tampoco comprobaréis que hay muchas posibilidades de poder establecer algún elemento de agua embalsada. Lo cual no quiere decir que no haya sido algo en lo que se ha trabajado, y que hasta habría un posible lugar donde eso se pudiera establecer. No voy a decir dónde. Lógicamente, por lo segundo, que es el tema de los poderes fácticos y todo lo que queráis. O sea, en este momento sería harto difícil que en Vizcaya y en Álava también se permitiera que en principio se pudiera establecer un embalse. Estamos hablando de algo con un tamaño suficiente como para poder atender una situación de necesidad amplia. Bueno, nosotros lógicamente tenemos muy estudiado, y lo hemos hecho incluso pues con diferentes empresas y con el Instituto de Matemáticas que hay en Mazarredo, toda una serie de análisis a futuro de cómo evolucionaría la situación, y entonces en principio pensamos que tenemos suficiente capacidad para poder atender esas circunstancias. O sea, a mí no me preocuparía tanto el tener capacidad de embalse, porque en este momento tenemos 2 grandes bombeos que no han funcionado nunca, que es ese que os enseñaba antes de Echevarri, pero hay otro situado en Arrigorriaga, unos kilómetros anterior. El de Echevarri es el punto de Vizcaya por donde haya el agua que haya, es donde ya se han unido el Nervión y el Ibaizábal, y no voy a decir si aquello es el Nervión o el Ibaizábal, tampoco voy a entrar en esa pelea,
pero es el punto de Vizcaya por donde más agua pasa. Pasará mucha, pasará poca, pero nuestros dos principales ríos se han juntado allí y entonces ese es el punto por donde más pasa y allí tenemos ese bombeo. Luego está este otro bombeo que realmente no es del Ibaizábal, es en Arrigorriaga del Nervión, que es otro bombeo que tampoco se ha puesto nunca en funcionamiento, ya que en principio funcionó, se creó, mejor dicho, cuando la época de la sequía, pero no llegó a entrar nunca en funcionamiento. Por supuesto, también tenemos bastantes ideas de agua regenerada de cara al futuro y probablemente por exigencias también de directivas europeas de saneamiento, pues vamos a tener que ampliar nuestras plantas, producir mucha más agua regenerada de la que actualmente producimos y en este momento pues estamos también, lógicamente, con todos los señores del corredor del hidrógeno, pues en la posibilidad de que en ese poliducto, aparte de ir CO2, aparte de ir hidrógeno, pues pueda ir también una tubería de agua regenerada que dé servicio a todas las grandes empresas de Vizcaya e incluso a dos de las grandes empresas de Llodio, que están también incluidas en el mismo grupo. Es decir, que estamos en principio en ideas para que no sea necesario el aumentar la capacidad de embalse. Sí tenemos otras ideas porque nos preocupa más que desde los embalses del Zadorra hasta Cianori es una única conducción y entonces eso quiere decir que no estamos exentos del riesgo que tuvo Bilbao en el año 1963. ¿Afecta de alguna manera el cambio climático a las infraestructuras hídricas del consorcio? Sí, por supuesto, claro que afecta. De hecho, todos nuestros trabajos de todas esas inversiones a futuro, pues lógicamente tienen en cuenta un posible efecto que es teórico del cambio climático y por lo tanto las necesidades de que esas infraestructuras atiendan un posible cambio climático que se vaya a producir, pero que también no deja de ser un trabajo no muy conocido en cuanto a los datos, porque todos hablamos del cambio climático, pero en cuanto va a suponer, pues no hay realmente estudios suficientemente fiables y definitivos al día de hoy. Otra, ¿en qué futuras incorporaciones se está trabajando? Bueno, pues futuras incorporaciones al consorcio, pues hombre, hay alguna como Arrancudiaga, que está deseando entrar, solo que tiene unos problemas importantes de inversiones en saneamiento que hay que realizar. Orozco, alguna de la zona de Encarterriac también, que no es Carranza, y entonces, bueno, pues básicamente esos son los municipios que faltan. Amorebieta, Zornocha también estaría pendiente. Cuantos más integrantes, más representantes en la Asamblea General del Consorcio. ¿Supone eso más dificultades a la hora de llegar a acuerdos? Bueno, a ver, la Asamblea del Consorcio es una asamblea, no he hablado de ello, pero son 98 municipios y entonces la representación en la Asamblea del Consorcio van desde un municipio pequeño que puede tener un representante y un voto hasta, en este caso Bilbao, que tiene 5 representantes y 50 votos. Cada representante tiene 10 votos. Y luego la Diputación, pero que en principio la Diputación es una, tiene 90, porque equivale a toda la población de Vizcaya. Entonces eso hace que la Asamblea tenga un número, pues es un tanto esotérico, y el número de votos también pues va cambiando. O sea, ahora se acaba de incorporar lógicamente Usánsolo al consorcio y entonces pues eso ha supuesto, con la situación anterior de Galdacano, pues supone algunos pequeños cambios. Pero bueno, en principio, en general, hay que decir que la asamblea del consorcio pues tampoco ha tenido graves situaciones de carácter político como para que el consorcio no avance con sus decisiones de manera continuada. Hay unas frases muy antiguas que no las he traído aquí apuntadas, de José Izaguirre, cuando se creó el consorcio, que dijo: tiene que ser una institución democrática, cosa que en aquellos momentos lo democrático sonaba pues a lo que sonaba. Y tenía también otra idea, que esa está ya en este momento, por lo que explica, un poco abandonada, de que cada miembro era un voto, o sea que era igualdad para todos, grandes y pequeños,
porque él había vivido esa situación donde los pequeños, que no son tan pequeños del Bilbao metropolitano, se habían pegado, en el sentido literal del término, con Bilbao. Bien, pero bueno, eso se resolvió y al día de hoy, pero que sin embargo la gestión tenía que ser una gestión de carácter profesional y lo más alejada posible de la pelea política. Y bueno, pues ese yo creo que ha sido un desideratum que en el consorcio se ha intentado mantener, y yo creo que eso es bueno y eso es oportuno, porque si os imagináis lo que podría ser con 98 integrantes, pues cada uno diciendo, no, yo quiero que mi tubería vaya adelante, mi bombeo vaya no sé qué, etcétera, etcétera. También es verdad que el agua requiere en principio mucha inversión y muchas soluciones de carácter técnico, para la que la mayoría de los propios miembros de la Asamblea, con todo el cariño, no son expertos en la materia y tampoco, por lo tanto, se atreven, digamos, que a intervenir mucho en esa parte. Pero todos los años la Asamblea aprueba un plan de inversiones que nosotros presentamos a 4 años vista, que es un poco nuestra hoja de ruta para los siguientes 4 años. ¿Cómo se convence a un municipio a entrar al consorcio si no tiene problemas de suministro ni económicos para gestionar su red de abastecimiento en baja? Bueno, si me dices un municipio en Vizcaya que no tenga problemas ni económicos ni técnicos para incorporarse al consorcio, te agradeceré que me digas quién es. Es que no los conozco. Ya sé que la respuesta puede sonar así un poco dura, pero es que es así. Y si no, darme un nombre que os voy a decir los problemas que tiene, porque me los sé casi todos de memoria. Otra cosa es que no se incorporen por otro tipo de razones, que básicamente suelen ser municipios donde se paga muy poco por el agua o no se paga por el agua, lo cual, por cierto, es una ilegalidad, incumple la ley vasca de aguas, incumple la ley de aguas española e incumple la directiva marco del agua potable. Pero bueno, hay gente que prefiere seguir en esa situación, pero ojo, el agua se paga, porque si tu municipio tienes que tener una infraestructura y se la tienes que gestionar con una empresa o con tus medios propios, eso te cuesta dinero. Vale, no lo pagarás con la tarifa, pero de otros impuestos o de lo que a ti Diputación te aporta, tendrás que detraer ese dinero para poder pagar eso. Porque eso, pagar, lo pagas. Y luego, efectivamente, pues la uniformidad de tarifas, mira, no había dicho que lo iba a decir, Busturialdea. ¿Cuánto hemos dicho que era en el periodo por habitante? 500 euros, ¿verdad? ¿Os acordáis? Vale, sabéis, Busturialdea, en principio, en definitiva, venía a tener para inversiones del orden de 600.000 euros al año para 45.000 personas. O sea que cada año podía dedicar unos 14 euritos para hacer inversiones. Hasta los 500 entre 14, pues me dan como 40 y tantos años que necesitaba Busturialdea para hacer la misma inversión que nosotros hacemos en el periodo. Entonces, ¿quién está equivocado? ¿El que invierte 500 euros por habitante y periodo o el que invertía 14 euros al año? Y con 14 euros al año y con los problemas y deficitarios que tenía Busturialdea, que en este momento sigue necesitando prácticamente 106 millones de euros, ¿podía ser capaz de acometerlos? 106 millones entre 600.000, necesitaba del orden de 160 años, no estamos hablando de unos poquitos, sino que nos íbamos al siglo XXIII prácticamente para llegar a acometer lo que es el plan que en este momento está planteado para hacer en unos periodos que evidentemente no tienen nada que ver en el tiempo. ¿Por qué van juntas las aguas pluviales y las domésticas, cuando en Europa, por la directiva propia, sí se separan para uso de riego de jardines, etcétera? Bueno, a nosotros nos encantaría que fueran separadas, pero, a ver, aquí hay un problema que viene de antiguo. O sea, quiero decirte que las redes que en este momento existen, muchas son de los ayuntamientos, son redes muy antiguas y que, lógicamente, pues no contemplaban esa separación entre pluviales y fecales. Entonces, en este momento, yo sí te diría que básicamente, creo que, no me atrevo a decir todos los ayuntamientos, pero sí casi todos los ayuntamientos
cada vez que plantean unas nuevas actuaciones, pues si tienen en cuenta esta situación de diferenciar las redes pluviales de las redes fecales o de residuales. Pero claro, ¿quién levanta toda la red que en este momento es una red unitaria? ¿O dónde está el dinero necesario para hacerlo en este momento? Pues no hay, y por lo tanto pues esto es un tema que irá avanzando a lo largo de los próximos años. Pero luego viene también Europa, y Europa se está poniendo muy fina, muy... Y entonces dice, bueno, pero a ver, las pluviales, pero es que joder, tocan el asfalto primero y se ensucian, y hay aguas que se llaman de primera enjuague, hay aguas de tal, entonces eso tampoco puede verterse así al medio libremente, habrá que establecer algunos sistemas de control, de tratamiento, etcétera, etcétera. Y eso es la nueva directiva de aguas residuales que nos viene, que es tan dura que está Europa planteándose de 15 a 20 años para su implantación. O sea, imaginaros que hasta el que la pone dice, bueno, ya sé que esto necesita mucho tiempo para implantarse y va a ir en alegres dosis de cada 5 años hay que llegar a tal estado, a tal estado, a tal estado y a tal estado. Entonces, y por supuesto tratando pues elementos que en este momento, contaminantes emergentes que ahora no tratas, y dando ayudas al Departamento de Salud para decirle, oye, fíjate qué contaminantes tiene tu población, que en este momento no tienes, etcétera, etcétera. Entonces, ayuntamientos con capacidad técnica y económica, si no estás en un gran ente para hacer todo eso, yo ya le preguntaría a alguno, ¿y qué vas a hacer con los PIFAS en los próximos años? Lo primero que me va a mirar es con cara de asombro, ¿y qué es esto de los PIFAS? ¿Será un insulto o qué coño me está contando? O sea, quiero decirte que la situación tal y como está en este momento, pues van a requerir entidades muy potentes, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista económico. Y las redes pluviales, evidentemente, mejorarán las circunstancias, pero también van a venir con su mochila de inversiones y de actuaciones debajo del brazo. Aquí galdera gehiagorik dagoen, norbaitek, si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra consideración. Bueno, ez badago, eskerrik asko Pedro zure hitzaldiagatik, Kepa zuri ere eskerrik asko hemen egoteagatik, etorri zarien guztioi eskerrik asko, eta orain gonbidatuta zaudete hemen kanpoan zerbait hartzeko eta Pedrorekin edo gure artean berba egiteko, eskerrik asko.